Salvador regresaba del mercado con paso pesado y las manos vacías. Lo poco que había ganado esa semana apenas le alcanzaba para lo básico, y aún así, en silencio, agradecía al menos haber conseguido un pedazo de pan y un puñado de frijoles. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el camino de tonos dorados y rojizos, cuando un sonido rompió el cálido silencio del atardecer. Un llanto, el llanto de un bebé, casi imperceptible, pero cargado de urgencia. Salvador se detuvo, frunció el ceño, miró a su alrededor. Era común oír el viento susurrando entre los arbustos o el ladrido lejano de un cachorro, pero esto era diferente. El sonido provenía del borde del camino, donde la maleza crecía alta y enmarañada. Con el corazón palpitante se acercó. Le dolían las rodillas con cada paso entre las ramas secas, pero siguió adelante hasta que vio algo que lo paralizó. Un bulto de mantas finas y polvorientas, y dentro, un bebé. Tan pequeño que cabía entero entre los brazos delgados de Salvador. El niño tenía los ojos abiertos, grandes y húmedos, como si suplicara ayuda. Miró a su alrededor y gritó: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Pero no hubo respuesta, ningún movimiento, ninguna presencia. Solo el llanto frágil del bebé mezclado con el canto de los grillos que anunciaba la noche. «Dios mío», murmuró Salvador, arrodillándose junto al niño. La manta estaba húmeda, el bebé temblaba. Le acarició la frente con los dedos y notó un calor anormal, fiebre. «¿Quién le haría esto a una criatura tan inocente?», murmuró. El camino estaba desierto. El pueblo ya comenzaba a encender sus primeras farolas. Era peligroso quedarse allí, pero era aún más cruel dejar a ese niño solo en ese estado. Salvador volvió a mirar a los ojos del bebé. Un extraño silencio los envolvió a ambos, como si en ese instante algo invisible se hubiera instalado entre sus almas. Una vocación, una responsabilidad que aún no comprendía, pero que ya lo había conmovido. «Solo por esta noche», dijo en voz baja, tomando con cuidado a la bebé en brazos. «Te llevaré a casa. Ya veremos qué hacemos mañana». El camino de regreso pareció más largo de lo habitual. La niña sollozaba suavemente, como cansada de llorar. Salvador la arropó con la manta, intentando protegerla del viento, aún sabiendo que su casa era tan pobre como él. Una construcción de adobe con techo bajo, una cama vieja, una silla rota y una estufa de barro. No había leche, ni cuna, pero había un techo, y quizá incluso sin comprender, había fe. Al entrar en la casa, encendió la lámpara y recostó al bebé sobre un paño limpio. Observó cómo los ojos del niño se cerraban lentamente, como si aquel simple gesto ya le brindara alivio. Se sentó junto al bebé, sin saber qué pensar. Su rostro marcado por el tiempo, su escasa barba, sus ojos cansados. Todo en Salvador parecía haber sido esculpido por la lucha por la supervivencia. Y sin embargo, allí estaba, atrapado en una situación que no había buscado, que no comprendía, pero que no podía ignorar. Si fue Dios quien te puso en mi camino, entonces lo acepto, aunque no lo entienda. El susurro apenas escapó de sus labios. El bebé respiraba ahora con más calma, como si reconociera el timbre de aquella voz desconocida. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Un perro ladró a lo lejos, y en lo más profundo del alma de Salvador, algo comenzó a agitarse. Una extraña sensación, como si aquel momento aparentemente banal fuera solo el comienzo de algo mucho mayor. A la mañana siguiente, apenas el sol había tocado los tejados de barro cuando las primeras lenguas del pueblo comenzaron a murmurar. Los vecinos que barrían la acera ya cuchicheaban entre sí, mientras revolvían el café o tendían la ropa.
El chisme se extendió como la pólvora. Don Salvador apareció con un bebé en brazos. Dicen que lo encontró en el camino, murmuró Dolores a su vecino. ¿Qué haces, Salvador? Ese bebé no es suyo, replicó el otro, con una ceja alzada y una expresión de reproche. Nadie quería saber los detalles. La imagen del viejo carpintero con un niño en brazos era para ellos más que extraña, era sospechosa. En la tienda de don Ernesto, el murmullo se intensificaba con cada cliente que entraba. Algunos solo miraban, pero otros, más osados, hablaban en voz alta. ¡Qué atrevido! Un pobre soltero cuidando a un bebé se va a meter en problemas. Para Salvador, esas palabras pesaban más que un saco de cemento. Caminaba por las calles de tierra con el niño envuelto en su chal, intentando evitar el contacto visual con nadie, pero era imposible ignorarlo. Cada mirada parecía una sentencia, cada susurro una puñalada por la espalda. Aún así, continuó. Sus pasos eran lentos, su rostro inexpresivo, pero su corazón rebosaba de preguntas. En la plaza central, donde solía descansar un rato antes de volver a casa, su madrina Lupita lo sorprendió. Una mujer de voz firme, respetada en el pueblo, viuda de un militar y conocida por no callarse nunca. Cruzó los brazos frente a él y le espetó sin rodeos. Vas a tener problemas, amigo. Esto es peligroso. Hoy en día nadie cree en la bondad, sobre todo viniendo de alguien que ni siquiera tiene para mantenerse. Salvador la miró con respeto, pero también con cierto cansancio en los ojos. No podía dejar a ese chico allí. Tenía fiebre, solo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Lupita frunció el ceño, respiró hondo, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, negando con la cabeza como si deseara con desesperación creer, pero temiera el qué dirán. Dolía, más que el hambre, más que los callos en sus manos. Dolía porque Salvador sabía que, a ojos del pueblo, cualquier gesto inesperado de compasión se convertía en motivo de sospecha. Pero él no era de los que se enfrentaban al mundo. Regresó a casa abatido, sintiéndose insignificante, aplastado por la crueldad de sus juicios. En casa, colocó al niño sobre una manta y se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas, con la mirada fija en el suelo de Mendoza. Tierra. Le daba vueltas la cabeza. Sentía el alma cansada. Por un instante, incluso consideró hacer lo que todos esperaban: volver al camino, dejar al bebé donde lo había encontrado y lavarse las manos. Quizás me estoy complicando la vida innecesariamente, murmuró, pasándose las manos por la cara. Pero entonces el bebé abrió los ojos, como si hubiera escuchado ese pensamiento silencioso. Salvador sostuvo la mirada del niño y sintió un nudo en la garganta. Había algo allí, una paz inocente, una esperanza silenciosa que le impidió darle la espalda. Se levantó lentamente, se acercó al niño y con voz entrecortada le dijo: «No sé quién eres, ni qué has venido a hacer, pero si fue Dios quien te puso en mi camino, que me dé fuerzas para seguir adelante». En ese instante, algo en su interior se consolidó. Una profunda intuición, como si toda aquella prueba fuera solo la primera, una especie de ensayo, y en lo más profundo de Salvador creció la certeza de que aquel niño no había estado allí por casualidad. El cielo comenzaba a oscurecer cuando alguien llamó 2 veces a la puerta de madera de la casa de don Salvador. Se sorprendió. Rara vez recibía visitas, y menos a esas horas. Con el bebé durmiendo envuelto en un chal en un rincón de la habitación, se levantó despacio y fue a abrir. Al otro lado, un joven bien vestido, montado en un caballo claro, sostenía un sobre. «Buenas tardes, señor Salvador.
Vengo de la capital. Me han dicho que usted es el mejor carpintero de la región. Tenemos un gran encargo para usted. El hombre extendió el sobre. Dentro había una propuesta clara: la construcción de todos los muebles para una nueva hacienda perteneciente a la familia de la Vega, poderosa y conocida por su extenso imperio de propiedades dispersas por todo el interior. Salvador leyó con atención. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad ofrecida. Era más de lo que ganaría en todo un año. Con ese dinero podría arreglar el techo que llevaba meses goteando con la lluvia, reparar las grietas de la pared, comprar comida al por mayor, tal vez incluso comprar ropa nueva. Por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza en sus labios resecos. ¿Necesita una respuesta ahora?, preguntó, intentando ocultar su voz temblorosa. El joven sonrió. «Tenemos prisa. Empezaríamos temprano mañana. La decisión es suya». Don Salvador se quedó un instante en el umbral. El aroma del campo, mezclado con el polvo del camino, lo embriagaba, pero su mente estaba en otra parte. Su mirada se posó en el bebé, que seguía durmiendo plácidamente, como si aquel humilde lugar fuera un paraíso terrenal. La oferta era tentadora. Era la oportunidad con la que muchos sueñan y pocos consiguen. Y en ese momento, tras un día entero de acusaciones, críticas y juicios, le pareció una respuesta divina, una señal de que aún era digno de confianza, de trabajo, de un nuevo comienzo. Miró al muchacho y asintió. «Acepto. Dígale que estaré listo mañana». El mensajero le dio las gracias, montó de nuevo a caballo y se alejó por el camino. Salvador cerró la puerta con cuidado y se apoyó en ella. Respiró hondo. Sus manos temblorosas sostenían el sobre como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su suerte estaba cambiando, que después de tanta escasez por fin le llegaba algo bueno. Miró al bebé. «Ya verás, pequeñín, las cosas mejorarán. Quizá hasta pueda comprarte leche de verdad. Dios no se ha olvidado de nosotros». Y por unos instantes, aquel viejo carpintero, que tantas veces se había acostado con el estómago vacío, se permitió soñar. Se imaginó midiendo madera, puliendo superficies, entregando piezas exquisitas, recibiendo aplausos. Quería creer que aquel era el momento oportuno, la hora perfecta, y que todo saldría a la perfección. Pero cuando el sol se despidió en el horizonte y la oscuridad cubrió el cielo, una brisa fría se coló en la casa. El bebé se removió entre las mantas. Gimió. Salvador se acercó con una ternura casi paternal. Lo tomó en brazos y lo meció suavemente. «Tranquilo, ya pasó. Estoy aquí». Pero algo en su interior no lo dejaba en paz. Un peso sutil, como una sombra informe, una duda que se negaba a ser silenciada. Aquella propuesta había llegado demasiado pronto, sin que él la buscara, sin esfuerzo. ¿Era esto realmente un regalo o una prueba disfrazada de oportunidad? Se sentó junto a la cuna improvisada, aún con el sobre en el regazo, y permaneció allí durante largos minutos sin decir palabra. El bebé se durmió de nuevo, respirando plácidamente, mientras Salvador miraba al vacío. Aún no lo sabía, pero lo que aquella noche parecía una bendición, escondería algo que ningún dinero del mundo podría reparar. La noche cayó pesadamente sobre el pueblo, trayendo un silencio que en aquella sencilla casa de adobe solo era interrumpido por el llanto persistente. El bebé, tendido sobre la tela extendida junto a la estufa apagada, lloraba sin cesar con un sonido débil y desesperado que parecía partirle el corazón a don Salvador en 1000 pedazos. Se levantó, intentó calentar agua, buscó entre las cosas algo que pudiera servir de alimento, pero no había leche ni biberón,
casi nada, solo la voluntad de ayudar. Tomó al niño en brazos, lo meció suavemente, murmurándole palabras dulces como si su voz pudiera calmar la fiebre. Tranquilo, pequeño, todo está bien. El tío Salvador está aquí, ya pasará. Pero el llanto no cesaba. Por momentos parecía que iba a parar, pero volvía a empezar con más fuerza. Los ojos del bebé brillaban rojos, febriles. Su rostro estaba húmedo de sudor y lágrimas. Salvador humedeció un paño con agua tibia y le secó la frente, rezando en voz baja para que el malestar pasara. «Solo tienes que aguantar hasta mañana. Encontraremos una solución, te lo prometo». Pero ni el paño, ni la oración, ni los brazos experimentados del viejo carpintero podían aliviar aquel sufrimiento, tan pequeño y tan inmenso a la vez. Las horas transcurrían lentamente. La 1, las 2, las 3 de la madrugada. Salvador ya no sabía qué hacer. Le dolía todo el cuerpo, le ardían los ojos, el peso de la responsabilidad crecía con cada minuto que pasaba. Pensó en el contrato firmado, en la promesa de trabajo, en la oportunidad de cambiar su vida. Tenía que estar listo al amanecer, necesitaba descansar. Pero ¿cómo? Cuando ese bebé temblaba en sus brazos como un pajarito herido. ¿Por qué ahora? Precisamente ahora, murmuró, mirando fijamente el techo oscuro de la casa. Porque esta noche volvió a alzar al bebé y se sentó en la silla de madera que usaba para trabajar. Apoyó los pies en un taburete, reclinó la cabeza contra el duro respaldo y cerró los ojos un instante. Solo un instante, pensó. El bebé ya no lloraba tan fuerte. Sollozaba a ratos, como si el cansancio por fin lo estuviera venciendo también. Salvador sintió el peso del niño contra su pecho. El calor del cuerpecito lo reconfortó como una advertencia. Quédate, cuídate, espera. Pero no la oyó con claridad. Estaba demasiado agotado, y allí, sentado, con el bebé dormido en brazos, se quedó dormido también. El sonido del reloj, dando las 5 de la mañana, resonó como un trueno. Pero Salvador no lo oyó. El cielo comenzaba a clarear, tiñendo el pueblo con los primeros rayos del día. La vida afuera empezaba a despertar, los gallos cantaban, el panadero abrió la puerta de su tienda, algunos vecinos barrían las entradas de sus casas. Pero la casa de Salvador permanecía en silencio. Y solo después de las 7, cuando el sol ya iluminaba el camino con fuerza, se despertó sobresaltado al sentir al bebé moverse en sus brazos. Se levantó de un salto de la silla, con los ojos muy abiertos, buscando el reloj. No, 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 susurró, sabiendo ya lo que ocurría. La hora había pasado. El mensajero debía de haber regresado a la capital. El trabajo perdido. La oportunidad esfumada. Se quedó inmóvil, mirando al vacío. Un vacío lo invadió por dentro, como si el suelo hubiera desaparecido. Pero entonces el bebé abrió los ojos, y en ese silencioso intercambio de miradas algo se agitó en su pecho, como si el tiempo se hubiera interrumpido deliberadamente, como si esa demora no fuera un error, sino un desvío necesario, y él, aún sin comprender, empezó a darse cuenta de que no toda pérdida era lo que parecía. El sol ya estaba alto cuando don Salvador llegó a la casa de los de la Vega, con el sobre arrugado en las manos y el corazón apesadumbrado. Las piedras de la entrada relucían con la luz de la mañana y la verja de hierro ya estaba entreabierta como si lo esperara. Caminó deprisa, sin perder tiempo en excusas ni justificaciones mentales. Solo tenía un objetivo: recuperar el trabajo que había perdido. Pero incluso antes de subir los 3 escalones del porche, lo recibió un hombre de traje, con aire impaciente y mirada penetrante. —¿Es usted Salvador, el carpintero? —preguntó secamente, como si ya supiera la respuesta, pero quisiera confirmarla.
Sí, señor. Tuve un imprevisto. No pude venir antes, pero ya estoy aquí, listo para empezar. El hombre negó lentamente con la cabeza, cruzándose de brazos. Lo siento. Ya hemos contratado a otra persona. Usted no se presentó, y nuestro tiempo es valioso. Salvador tragó saliva con dificultad. Intentó insistir. Lo entiendo, pero... Se dio una situación. Encontré a una niña abandonada y enferma, y necesitaba cuidarla. No tenía otra opción. El hombre lo miró como si fuera un tonto. ¿Una niña que no es tuya? ¿Y por eso desperdiciaste la mejor oportunidad de tu vida? Salvador no respondió. Simplemente bajó la mirada, sintiendo el peso de ese rechazo como si cargara piedras a la espalda. De regreso por el camino de tierra, con los zapatos cubiertos de polvo y el orgullo herido, Salvador pensó en todo lo que pudo haber sido: el nuevo taller, comida de verdad en la mesa, los ojos de su vecina Rosario, que tal vez lo habrían visto con otro brillo. Pero ahora, todo eso se había desvanecido como humo, y como si el destino quisiera echarle sal a la herida, la noticia se extendió por el pueblo en pocas horas. Don Salvador perdió el mejor trabajo de su vida por un bebé que ni siquiera es suyo. Las lenguas afiladas no perdonaban a nadie. En la tienda, en la cola del pozo, en las esquinas, la gente comentaba con una sonrisa burlona, como si su dolor fuera un espectáculo. Imagínate, cuidar a los hijos de otros como si fueran tuyos. Eso solo puede llevar a la ruina. Incluso los niños de la calle se reían al verlo pasar, repitiendo con sorna: «Bebé de Salvador, bebé de Salvador». Aquello dolía más que las palabras hirientes de la mañana. Era una herida invisible, palpitante por dentro, que lo mantenía en silencio. Al llegar a casa, encontró al bebé dormido en la cesta forrada que había improvisado como cuna. Su carita estaba sudorosa, pero serena. Respiraba rítmicamente, como si el mundo exterior no tuviera poder sobre él. Salvador lo observó durante largos minutos, sin decir nada. Se sentó a su lado y con voz ronca murmuró: «No lo entienden, pero tú sí, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden sentir». Y allí, en ese silencio que solo quienes han perdido mucho saben respetar, comprendió que en su corazón habitaba una paz distinta. No era el orgullo de quien había obrado correctamente, sino la humildad de quien había soportado el desprecio por algo superior, algo que tal vez nunca reciba aplausos, pero que llenaba vacíos que el dinero no puede alcanzar. Era como si el cielo mismo, en silencio, lo mirara con ojos de aprobación. Esa tarde no cogió herramientas, no midió tablas, no hizo presupuestos. Simplemente se quedó allí, mirando al bebé, acariciándole la frente, sintiendo la calidez de un vínculo que nadie comprendería. Y en lo más profundo de su ser, algo le decía que el dolor que ahora lo abrumaba algún día sería el trampolín hacia algo mucho más grande. El tercer día amaneció gris, con densas nubes que cubrían el cielo del pueblo. No. Viento soplaba más frío de lo habitual para esa época del año, y Salvador, ya acostumbrado a los vaivenes de la vida, presentía que algo diferente estaba a punto de suceder. Sentado junto a la puerta de entrada, con el bebé en brazos, envuelto en una manta gruesa, intentaba calentarlo con los pocos rayos de sol que se filtraban entre las nubes. Observaba las hojas danzar sobre el suelo cuando oyó unos pasos lentos que se acercaban. No eran apresurados ni firmes. Había en ellos cierta vacilación. Al levantar la vista, vio una figura femenina de pie en el umbral, envuelta en negro de pies a cabeza. No parecía pertenecer a ese pueblo. Su postura erguida, su mirada baja y su impecable ropa de luto contrastaban fuertemente con la sencillez de los aldeanos.
Su rostro pálido, marcado por el cansancio y el dolor, llamaba la atención, pero no inspiraba empatía de inmediato. Había algo extraño, algo que Salvador no podía definir, pero que sentía. La mujer permaneció en silencio un instante, mirándolo fijamente como si analizara cada detalle. Luego, con voz baja y entrecortada, dijo: «Me llamo Carmen, vengo de la capital, busco a mi hijo. Me lo arrebataron hace unos días». Salvador sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró al bebé en sus brazos y luego a la mujer. Se le heló la sangre. No podía ser una coincidencia. Tragó saliva con dificultad, intentando mantener la calma. «¿Su hijo?», repitió, necesitando tiempo para pensar. Carmen asintió, sacando de su bolsillo un trozo de tela arrugado, con el nombre Mateo bordado en el borde. Esta era la mantita con la que dormía. Reconocería su olor incluso en la oscuridad. Ella dio un paso adelante, y Salvador, instintivamente, apretó al bebé contra su pecho. La reacción no fue racional. Era como si algo en su interior le gritara precaución. Carmen notó el movimiento y sonrió casi imperceptiblemente. «No quiero causar problemas, solo quiero saber si es él. Por favor, dímelo». Salvador vaciló. «¿Y cómo lo perdiste?», preguntó con voz grave. Carmen apartó la mirada. «Me engañaron. Me dijeron que solo se lo llevarían para hacerle pruebas. Pero cuando me di cuenta, habían desaparecido con él. Solo soy una madre que intenta recuperar lo que me arrebataron». La historia, a primera vista, parecía sincera, pero había algo en su forma de hablar que no encajaba. Le temblaban las manos, pero no de emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no caían. Su tono de voz era ensayado, casi artificial. Salvador sintió una profunda inquietud. El bebé en su regazo empezó a gemir, como si presintiera la tensión en el aire. «Yo necesito pensar», dijo Salvador, dando un paso atrás. «El niño está enfermo, todavía está débil. No puedo entregárselo así como así». Carmen no insistió, simplemente asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Lo entiendo, solo, por favor, piénsalo con el corazón. Volveré mañana, dame una oportunidad. Si es mi hijo, lo sabré al tacto». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y siguió su camino, dejando tras de sí un pesado silencio, lleno de preguntas sin respuesta. Don Salvador entró en la casa con el bebé en brazos y cerró la puerta despacio. Se sentó en el mismo banco de madera de siempre y permaneció allí, en silencio, mirando la tela bordada con el nombre Mateo. Le daba vueltas la cabeza. Aquella mujer podía estar diciendo la verdad. Pero ¿y si no? Algo en su presencia le hacía sentir que había una sombra tras sus palabras, una historia no contada, un motivo oculto. No, todos los reencuentros son lo que parecen, y no todas las historias tienen una sola versión. La noche cayó pesadamente sobre el pueblo, pero dentro de la casa de Salvador, el silencio no era de tranquilidad, sino de espera. No había dormido. Pasó horas acunando al pequeño Mateo en sus brazos, mientras el corazón le dolía por la incertidumbre sobre Carmen. La imagen de la mujer vestida de luto, con sus palabras excesivamente cautelosas y sus gestos contenidos, no se le borraba de la mente. Algo no cuadraba. Y cuando aparecieron los primeros rayos del alba, anunciando el regreso de la visitante prometida, Salvador ya había decidido que necesitaba oír la verdad, aunque doliera. Poco después de las 7, Carmen regresó, esta vez sin el velo que le cubría el rostro. Su mirada, menos velada y más pesada, parecía haberse quebrado durante la noche. Salvador la saludó sin decir palabra, limitándose a señalar el banco de madera de afuera. Ella se sentó despacio, observando al bebé dormir, y
Dejó escapar un largo y cansado suspiro, como quien carga con años de silencio sobre sus hombros. «Don Salvador», comenzó ella con voz ronca, «mentí ayer. No soy la madre de Mateo. De hecho, ni siquiera sé su verdadero nombre». Salvador no se movió. Simplemente cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a ella. Carmen continuó. «Trabajé 15 años como empleada doméstica para una de las familias más ricas de la capital, la familia de la Vega». Al oír el nombre, Salvador sintió una punzada en el pecho. Era la misma familia que le había ofrecido el contrato, la misma que lo había rechazado días antes. Carmen se secó los ojos con las manos, pero no había lágrimas. Su hija, la señorita Teresa, quedó embarazada de un muchacho sencillo. Era jardinero. Sus padres, cegados por la reputación, decidieron ocultar el embarazo a toda costa. Cuando nació el niño, dijeron que lo enviarían a un orfanato fuera del estado, para borrar todo rastro, para fingir que nunca existió. Salvador bajó la mirada hacia el bebé que ahora se movía suavemente en su regazo. Carmen continuó. «El día que se lo iban a llevar, no pude soportarlo. Tomé al niño mientras todos dormían y salí corriendo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarlo de ese frío. Pensé que dejarlo en un camino cerca de un pueblo le daría una oportunidad. Yo no tuve el valor de criarlo. Estaba débil, pero la culpa me consumía». Ella miró a Salvador con una expresión de completa entrega. «Regresé porque necesitaba saber si había sobrevivido, si alguien lo había encontrado. Cuando los vi juntos, comprendí que Dios puso a este niño en el lugar correcto. Yo no quiero llevármelo, solo necesitaba ver que está vivo y que alguien lo ama». Su voz se quebró y, esta vez, las lágrimas brotaron. Salvador guardó silencio un rato. Simplemente observó a aquella mujer que, de alguna manera, también había sufrido por hacer lo correcto en silencio. Ella también había sido rechazada, juzgada, aislada. Finalmente, dijo, «Sí, mentiste para protegerme. Fue una mentira que solo entiende alguien con corazón, y yo la entendí». Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Cargo con muchos errores, señor, pero este niño es inocente, y ahora veo que no me necesita a mí, lo necesita a usted». El bebé abrió lentamente los ojos y por un instante miró fijamente a Carmen como si lo comprendiera todo. Ella sonrió con tristeza. «No se preocupe, nunca volveré, pero ahora puedo vivir en paz». Y así, sin exigencias, sin despedidas dramáticas, se levantó y regresó por el mismo camino por el que había venido. Salvador se quedó allí, con Mateo en brazos, sintiendo que acababa de presenciar una confesión que brotaba de lo más profundo de un alma cansada. A veces, la verdad no proviene de los libros ni de los tribunales. A veces, llega a través de las manos de quienes también han sufrido en silencio. Los días que siguieron a la silenciosa partida de Carmen transcurrieron en una aparente calma en el pueblo. Don Salvador continuó con su rutina discretamente. Se levantaba temprano, calentaba agua en la estufa de leña, lavaba con esmero la ropita del bebé y trataba de adaptar su humilde hogar a la constante presencia de esta nueva vida. Mateo, como empezó a llamarlo, ya comenzaba a sonreír con los ojos, a reaccionar al sonido de su voz y a dormir más plácidamente. El viejo carpintero no tenía respuestas para todo lo sucedido, pero se percibía algo distinto en el ambiente, una sensación de que, aún sin comprenderlo, todo encajaba a la perfección, como las juntas de madera que también conocía. Hasta que una mañana, mientras se ataba el delantal manchado de barniz y se disponía a lijar un estante encargado por doña Rosario, oyó un alboroto en la plaza.
El taller de don Ernesto estaba lleno de gente que hablaba a gritos, como si un trueno hubiera caído en medio del pueblo. ¿Has visto el periódico?, le preguntó un vecino a otro. Han pillado a los de La Vega. Un escándalo mayúsculo. Fraude. Blanqueo de dinero. Falsificación de documentos. Salvador dejó sus herramientas a un lado y se inclinó para escuchar mejor. Un joven sostenía el periódico abierto con manos temblorosas, leyendo en voz alta los pasajes más impactantes. Corrupción en las licitaciones, malversación, uso de mano de obra ilegal en las fincas y un agujero multimillonario en obras públicas. Era como si cada frase derrumbara la fachada de la familia que, apenas unos días antes, le había ofrecido un nuevo futuro. Pero lo que más heló la sangre de Salvador no fue el titular, sino el nombre que aparecía al pie de página: Joaquín Pérez, el carpintero que había asumido el contrato en su lugar. Dicen que ya lo están investigando. Firmó sin saber que el dinero era sucio. Lo va a perder todo, comentó una mujer con la mano en la cadera. Pobrecito, respondió otra. Pero Dios mío, menos mal que no fue Salvador. La frase resonó como un susurro revelador. Se quedó quieto, observando los comentarios de la multitud. Ahora todos lo miraban con otros ojos. Ya no había risas, ni burlas, ni murmullos de desprecio. Había respeto y había sorpresa. Si Salvador hubiera ido, estaría arruinado, murmuraban desde las esquinas. De vuelta en casa, Salvador se lavó la cara lentamente, intentando asimilar la avalancha de revelaciones. Se sentó en la silla donde tantas veces había estado a solas con sus pensamientos y miró a Mateo, que jugaba con una cuchara de madera que se le había caído al suelo. El pequeño golpeaba la cuchara contra el suelo de tierra, riendo, ajeno al caos que lo rodeaba fuera de esas paredes. «Lo sabías todo, ¿verdad, muchacho?», dijo Salvador casi en un susurro. «Por eso lloraste aquella noche. Por eso me retuviste aquí». Sonrió levemente, aún sin saber si le hablaba al bebé o a algo mucho más grande que habitaba aquel momento. En el pueblo, las cosas habían cambiado. Las mismas personas que antes se burlaban de él, ahora se detenían a preguntarle si necesitaba algo. Le ofrecían ayuda, le traían fruta, tela y pañales improvisados. Algunos incluso se acercaron a disculparse tímidamente. «No lo sabíamos, Salvador. Perdona nuestras palabras. Dios obró a través de ti». Nunca respondió con amargura, solo le agradeció con un respetuoso gesto de cabeza. En el fondo, sabía que no se trataba de orgullo, se trataba de algo más profundo, una liberación que, a ojos del mundo, parecía un fracaso, pero que, a la luz de la verdad, se reveló como la forma más silenciosa de protección. Y su contrato perdido no era una maldición, era una respuesta, un desvío, un milagro disfrazado de revés. Esa noche, tras todo lo que había oído en el pueblo, Salvador regresó a casa en silencio. Cada paso por el camino de tierra era como un suspiro que necesitaba contener. No había ira ni resentimiento, lo invadía una extraña serenidad, como si por fin viera la imagen completa de algo que antes solo había vislumbrado fragmentariamente. El llanto del bebé esa mañana, que en su momento le había parecido un cruel revés, ahora cobraba sentido. La demora, la pérdida del trabajo, la humillación pública, todo adquiría un matiz distinto a la luz de los recientes acontecimientos. Aquel niño, tan frágil, había sido el puente entre la desgracia y la salvación. Sentado a la mesa de madera desgastada, Salvador observaba al pequeño Mateo dormir en la cesta improvisada. La tela que lo cubría ya empezaba a deshilacharse, y la cesta, hecha para transportar maíz,
No era un lugar digno para quien le había salvado la vida sin mediar palabra. Se levantó despacio, como respetando el sueño del bebé, y caminó hacia el fondo de la choza, donde guardaba tablones viejos, trozos de muebles rotos y herramientas desgastadas por el tiempo. Las recogió una a una, acariciándolas como si fueran objetos preciosos. Separó las que aún servían y las apiló en un rincón. Aquella noche tendría otro propósito, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Encendió la lámpara, se ciñó el delantal a la cintura y tomó el martillo con manos firmes. El sonido de la madera al cerrar, martillar y lijar empezó a llenar la casa, pero, a diferencia de otras veces, no había prisa ni ansiedad, había intención. Cada clavo, cada junta, cada curva se hacía con un cuidado casi sagrado. No sé cuánto tiempo te quedarás, Mateo, pero mientras estés aquí, tendrás un lugar solo para ti, murmuró, como si el niño pudiera oírlo incluso dormido. Las horas transcurrieron sin que se diera cuenta. La luna ascendió en el cielo, proyectando suaves sombras sobre el suelo de tierra apisonada, y en el centro de la pequeña habitación una cuna comenzó a tomar forma, sencilla pero robusta, pequeña pero acogedora. La pulió con aceite de linaza mientras hablaba consigo mismo. «Sabes, hijo, cuando llegaste pensé que solo sería por una noche, luego por unos días, pero ahora siento como si siempre hubieras estado aquí». Mateo despertó con un suave murmullo, y Salvador se acercó con una sonrisa contenida. Lo alzó y lo llevó a la cuna recién terminada. Lo acostó con delicadeza, acomodando las mantitas. El bebé lo miró como si reconociera algo ancestral en aquel gesto, como si dijera: «Este es mi lugar». El viejo carpintero se arrodilló junto a la cuna, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba a menudo, pero una emoción contenida en su interior comenzaba a liberarse sin pedir permiso. En ese instante lo comprendió. No importaba lo que sucediera después. No importaba si alguien regresaba a reclamar al niño, si las autoridades venían a hacer preguntas o si la vida volvía a complicarse. Había tomado una decisión. Ya no podía imaginar esa casa sin los pequeños sonidos de Mateo, sin la calidez de sus dedos aferrados a los suyos, sin la silenciosa responsabilidad que ahora llenaba cada rincón de su alma. «Aquí tienes un lugar, hijo», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Y si Dios te trajo hasta mí, es porque creyó que yo era capaz». Afuera, el viento soplaba con más fuerza, haciendo crujir las ventanas, pero dentro de la casa el ambiente era distinto. Era como si se hubiera cerrado un ciclo, como si aquel gesto, el de crear espacio para lo pequeño, hubiera abierto algo mucho mayor en lo invisible. Y tal vez, sin darse cuenta, Salvador estaba viviendo un milagro, no de esos que acaparan titulares ni causan revuelo, sino del más raro y preciado, el milagro silencioso, el que transforma un corazón cansado en un refugio y a un hombre sencillo, en una respuesta para alguien que apenas sabía pedir ayuda. Las mañanas en el pueblo habían recuperado su ritmo sencillo y predecible, pero dentro de la casa de don Salvador todo había cambiado. Ahora, entre los gallos y las campanas de la capilla, se oía un nuevo sonido, el suave murmullo de un bebé que despertaba, los gritos intermitentes de hambre y las primeras risas que, como música, llegaban a los oídos de quienes ya se habían acostumbrado al silencio. Salvador seguía con su vida como siempre, sin esperar nada, sin llamar a la puerta de nadie, simplemente cumpliendo con humildad lo que sentía que era su misión: cuidar. Una de esas mañanas, mientras barría la entrada con la niña sujeta a su pecho con un viejo paño,
vio un coche diferente que se acercaba por el camino de tierra. Era raro ver coches allí. El motor se apagó y un hombre bajo y una mujer de semblante sereno descendieron del vehículo. Ambos iban bien vestidos, pero sin ostentación. Se acercaron con suavidad, como si hubieran venido preparados para no asustarla. ¿Don Salvador?, preguntó el hombre, extendiendo la mano con una sonrisa sincera. Soy Esteban. Ella es mi esposa, Clara. Somos de la ciudad. Nos enteramos de su historia por un primo que vive aquí en el pueblo. Salvador frunció el ceño, sorprendido. ¿Mi historia? El bebé. ¿Y la decisión que tomaste? Perderlo todo para cuidarlo. Clara lo leyó en una carta de su tía e insistió en que viniéramos. No para llevarnos al niño, por favor, se apresuró a decir, sino para ayudar. Clara se acercó y le sonrió a Mateo, que los miraba con ojos curiosos. Siempre quisimos ser padres, pero no pudimos. Y cuando supimos lo que hiciste, sentimos que debíamos venir aquí. No podemos explicarlo, simplemente lo sentimos. Salvador bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Gracias, pero no puedo aceptar caridad. Esteban lo miró con respeto. No es caridad, señor, es gratitud, a la vida, al coraje. Trajimos algunas cosas, pañales, leche, ropa, medicinas, algo de dinero. No mucho, pero lo suficiente para hacerles los días más llevaderos. Caminó hasta el coche y regresó con 2 cajas grandes. Clara le entregó discretamente un sobre a Salvador, quien dudó antes de aceptarlo. No sabía qué decir. Solo murmuró, «Gracias, de verdad». Se quedaron allí un rato, jugando con Mateo, intercambiando algunas palabras, y pronto se despidieron, prometiendo regresar algún día, sin promesas forzadas. Tan pronto como el coche arrancó y desapareció entre el polvo del camino, Salvador entró y colocó las cajas sobre la mesa. Las abrió una a una, sintiendo un nudo en la garganta. Eran cosas que nunca podría permitirse comprar. Ropa suave, jabón de calidad, ungüentos, leche en polvo e incluso pequeños juguetes de madera. Era como si alguien hubiera adivinado todo lo que necesitaba y más. A la tarde siguiente, otra sorpresa. Un joven alto con bata de laboratorio llegó y llamó a la puerta. «Buenas tardes. ¿Es usted don Salvador?» «Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarle? Soy médico y voluntario. Participo en un proyecto que ayuda a pequeñas comunidades. Me dijeron que aquí vive un bebé que encontraron en la calle. Quise ofrecerle mi atención médica, sin cobrar nada». Salvador, aún más sorprendido, se apartó. El doctor examinó a Mateo, comprobándole la temperatura, los oídos, la respiración, todo con calma y diligencia. «Está bien, fuerte, pero necesita atención regular, y puedo venir una vez por semana si me lo permite». «¿Pero por qué?». El joven sonrió. «A veces uno simplemente siente en que debe hacer algo bueno. Del resto, la vida se encarga». Cuando el médico se marchó, Salvador permaneció sentado con el niño en su regazo, mirando el cielo por la ventana. No había pedido nada de eso. No había llamado a la puerta de nadie. Pero todo llegó, poco a poco, como semillas sembradas por el cielo mismo, cayendo silenciosamente sobre la tierra fértil de su gesto. Y lo comprendió, sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando dejamos de pedir con desesperación, Dios comienza a responder con providencia. La mañana en que todo empezó a cambiar, Salvador estaba sentado frente a la casa, lijando un trozo de madera para una pequeña estantería que le había prometido a doña Rosario. Mateo dormía plácidamente en un viejo cochecito prestado por un vecino, envuelto en mantas limpias y cálidas. La escena era sencilla. Un hombre encorvado sobre su trabajo, el bebé a su lado, el olor a madera en el aire,
pero para quienes pasaban por allí y conocían la historia, había algo distinto, algo que no todos podían definir, pero que les llegaba al corazón. Fue entonces cuando apareció el viejo don Julián, un caballero de barba blanca, andar tranquilo y sombrero gastado. Durante años había vivido apartado en la parte alta del pueblo, en una casa demasiado grande para su soledad. Era conocido por observar todo sin intervenir, pero aquel día se detuvo frente a la cerca de Salvador y esperó a ser visto. «Buenos días, don Julián», dijo Salvador, secándose las manos en el delantal y dirigiéndose hacia la puerta con una sonrisa respetuosa. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó el anciano con voz firme, pero amable. «Quiero hablar con usted». Salvador asintió y lo invitó a pasar, ofreciéndole una silla y un vaso de agua. Don Julián rechazó el agua, pero se sentó lentamente, observando todo con atención. Su mirada se detuvo largamente en Mateo, quien seguía durmiendo, ajeno al mundo que lo rodeaba. «Lo vi todo, Salvador, desde el día en que conociste a ese chico. Los rumores, el juicio, la pérdida del contrato y luego el regreso. Pero sobre todo, vi cómo lo manejaste todo, en silencio, con dignidad». Hizo una pausa. «Pocos harían lo que tú hiciste». Salvador bajó la mirada avergonzado. «Simplemente hice lo que me dictó el corazón. No podía dejarlo en la carretera». Don Julián se recostó. «Precisamente por eso vine. Durante muchos años he mantenido un cobertizo cerrado. Era mi antiguo taller. Dejé de trabajar cuando falleció mi esposa. Después de eso, todo perdió su sentido. Pero ahora creo que ese espacio necesita vida de nuevo. Quiero que sea tuyo». El silencio que siguió fue largo. Salvador se llevó la mano al pecho, como intentando contener una emoción que crecía demasiado rápido. «Pero, señor, no puedo aceptarlo así». «Claro que sí», lo interrumpió el anciano con firmeza pero sin brusquedad. «Hombres como usted no pueden vivir en las sombras. Dios honra a quienes caminan con un corazón puro. Yo tuve mi oportunidad. Ahora te toca a ti». Las palabras calaron hondo. Salvador no respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos unos segundos y cuando los abrió, los tenía húmedos. «Durante muchos años soñé con esto, pero la vida me enseñó a dejar de soñar en grande. Y ahora me dices que puedo volver a empezar. No sé cómo agradecértelo». Don Julián sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Da gracias siendo fiel a ti mismo. Eso es todo. Usa ese espacio con propósito. Enseña, crea, transforma». Al día siguiente, Salvador visitó el almacén con Mateo en brazos. Las puertas oxidadas se abrieron con un crujido, dejando ver un espacio polvoriento pero amplio, lleno de potencial. Las ventanas dejaban entrar la luz natural, y el olor a madera vieja aún impregnaba el aire. Allí, en ese ambiente que había permanecido inactivo durante tanto tiempo, algo se encendió en su interior. Regresó con sus herramientas. Empezó limpiando el suelo, luego lijando los viejos bancos de trabajo y poco a poco fue trayendo sus tablas, sus moldes, sus tornillos y, sobre todo, su esperanza. Mateo dormía en el cochecito a su lado, como siempre, mientras él martillaba con un nuevo ritmo, con un renovado propósito. Y así, sin aspavientos, comenzó una nueva etapa. Porque cuando alguien cuida la semilla con fe, sin esperar nada a cambio, Dios no solo la riega, Él prepara el campo, fertiliza la tierra y muestra que todo lo que parecía perdido era, en realidad, el comienzo de algo preparado en silencio. El tiempo, con su silenciosa sabiduría, transcurrió delicadamente sobre aquella casa y sobre los días de Salvador. Pasaron los meses, y el niño,
que una vez fue solo un frágil llanto abandonado en el camino, ahora corría de un lado a otro con pasos vacilantes y una risa que llenaba el aire como el canto de los pájaros al amanecer. Salvador lo llamó Mateo, no por casualidad, sino por intuición, un nombre que engendraba la fuerza de alguien que llega para cambiar destinos. Y eso era lo que representaba Mateo. No solo un bebé salvado, sino un hombre que había sido salvado junto con él, aunque nadie más lo supiera. Las mañanas adquirieron un ritmo distinto. El taller, que antes yacía en ruinas, ahora rebosaba de vida. Los bancos de madera fueron restaurados, las herramientas recobraron su utilidad y comenzaron a llegar encargos, como si el pueblo hubiera recordado de repente el talento de aquel viejo carpintero. Salvador trabajaba con diligencia, siempre con Mateo cerca, a veces jugando con trozos de madera, a veces dormido al son del martillo y la sierra. Era como si los dos formaran una sola unidad, como si el niño hubiera nacido allí mismo, en aquel taller iluminado por una fe silenciosa. Los clientes regresaron, uno tras otro, y no solo regresaron, sino que lo recomendaron, lo elogiaron, le pidieron consejo. Incluso los vecinos que antes lo habían criticado, murmurado, señalado y sembrado dudas, ahora lo buscaban con humildad. Doña Lupita, que tantas veces lo había confrontado en la plaza, apareció una vez con la mirada baja y voz vacilante. «Don Salvador, ¿podría usted hacer una estantería para los libros de mi nieta? Sé que tiene manos benditas». Salvador la recibió con el mismo respeto de siempre, sin evocar viejas palabras ni exigir explicaciones. Por supuesto, con mucho gusto. Los libros también merecen un hogar bonito. Mateo ya balbuceaba palabras, y entre ellas había una que Salvador jamás pensó oír. «Papá». La primera vez que el niño lo dijo, el mundo pareció detenerse. Salvador miró a su alrededor, sin palabras, como si necesitara confirmar que era real. Entonces se arrodilló, abrió los brazos y dejó que Mateo se lanzara contra su pecho. Fue un abrazo corto, pero contenía una eternidad. La pérdida del contrato, el ridículo público, el desprecio, todo parecía haber ocurrido en otra vida. Salvador jamás volvió a hablar de aquel episodio, no porque quisiera olvidarlo, sino porque sabía que ya no era una herida, sino un punto de inflexión. Lo que el mundo veía como un fracaso, él lo veía ahora como un gesto oculto de la providencia divina, un atajo, un impulso invisible que lo apartó del desastre y lo colocó justo donde debía estar. Y allí, en aquel sencillo taller, comprendió una de las verdades más profundas que la vida puede enseñar. Dios a veces nos salva sin hacer ruido, no con truenos ni con grandes milagros, sino con pequeños detalles, con lágrimas de bebé, con puertas que se cierran cuando más necesitamos que se abran, con pérdidas que al final se revelan como liberaciones. Salvador no se hizo rico ni buscó la fama, pero encontró algo que muchos buscan durante toda su vida, un propósito. Su hogar ahora resonaba con el sonido de la madera al ser trabajada y la risa de un niño que no era de su sangre, sino que brotaba directamente de su alma. Y aprendió, en silencio, que todo tiene su tiempo, todo tiene un propósito. Y cuando uno camina con fe, incluso sin comprender, incluso en la oscuridad, llegan los milagros. Pero casi siempre llegan disfrazados de tropiezos. Suscríbete para seguir más historias conmovedoras que nos recuerdan que Dios nunca nos abandona. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite volver a creer. Y no lo olvides, el próximo video podría revelar algo que ni siquiera puedes imaginar.